Muy buenas noches, son las 8:04, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Prensa, el espacio de debate, reflexión y análisis de los temas coyunturales de Colombia y del mundo. Hoy vamos a tener un desarrollo sobre lo que ha sido el primer acuerdo entre el gobierno estadounidense y las autoridades interinas de Venezuela. Tiene que ver con el petróleo, pero también vamos a hablar de los perfiles de esa segunda línea del régimen que quedó a cargo del poder venezolano. Han pasado ya, siendo las 8:04 de la noche de este 6 de enero, 90 horas exactamente desde la captura de Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores. Ya también ha transcurrido la audiencia en el tribunal, en el Tribunal Sur de Nueva York, en donde se le ha imputado 6 cargos a Nicolás Maduro y algunos otros a Cilia Flores relacionados con el narcotráfico, con el enriquecimiento ilícito, también con el terrorismo. Han hablado distintas autoridades de Colombia, de Venezuela y de Estados Unidos sobre la operación militar que tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero y también sobre la posición de derechos humanos o de derecho internacional de la que tanto se ha hablado. Pero claro, de una dictadura que llevaba 27 años en el poder venezolano y que ahora hay una incertidumbre sobre lo que viene democráticamente, socialmente, económicamente también y políticamente para el vecino país, para Venezuela. Recordemos que son cerca de 9 millones de venezolanos en el extranjero, algunos otros millones, bastante para decirlo, se quedaron en territorio venezolano, algunos que están en la frontera. Han pensado en los primeros momentos de la intervención militar, pensaron en regresar, pero ahora ante una incertidumbre y la permanencia de parte del régimen en ese país, desconocen lo que va a suceder, además de los anuncios que ha dado el presidente Donald Trump en materia de control y administración desde Estados Unidos de territorio venezolano y también lo que viene para el petróleo en esa región. Esto es lo que ha pasado en los últimos 3 días, solo para dar una introducción. Pero hoy, como les decía al inicio, vamos a centrarnos en los perfiles que quedan bajo el poder venezolano y en el reciente acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump en materia de petróleo. Vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche: Gonzalo Oliveros, abogado de Colombia y Venezuela y máster en Ciencias Políticas, y también Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional. A ambos muy buenas noches y bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Doctor Carlos, un placer. Gracias, lo mismo. Empecemos con el profesor Carlos. Profesor, hablemos de lo que es reciente. Hace muy pocos minutos el presidente Donald Trump, a través de su cuenta, de su red social también, que es Truth Social, anunció lo que sería el primer acuerdo entre lo que queda del régimen en el poder venezolano y el gobierno estadounidense, entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que entregará quienes hoy están en el poder de Venezuela al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo puede leerse este primer acuerdo, profe? Bueno, en realidad, Luisa y abogado, esto digamos hay que mirarlo con cierto detalle porque hemos visto que ha habido una especie de manifestaciones de resistencia de lo que queda del régimen chavista todavía en pie, suponiendo que tiene todavía un margen de moverse o decidir, cosa que en realidad parece estar puesta en cuestionamiento, y a su vez Donald Trump cree que puede poner una especie de, o imponer decisiones casi como si fueran decisiones notariales. Esto está por verse, hay una gran inestabilidad al parecer, y al parecer además hay todavía, digamos, serias dudas de cómo va a funcionar el régimen y qué es lo que se va a mantener allí frente a esas condiciones. Lo otro que parece ser es que esta decisión de Donald Trump va dirigida no solo a buscar una recuperación desde el punto de vista de la productividad y la eficiencia empresarial de la producción, pero también a romper algunos acuerdos internacionales que mantenía Venezuela, sobre todo aquellos que están encaminados a abastecer de petróleo a regímenes como los de Cuba o Nicaragua, o incluso las relaciones petroleras con estados y gobiernos del Asia-Pacífico, y entre ellos China y Rusia. En ese contexto creo que hay una primera medida para saber si esto va a ser realmente efectivo o no, y va acompañado de otro elemento, Luisa, que de ayer a hoy ha sido muy importante, es la solicitud de Donald Trump de liberar a los presos políticos. Dado el cambio de régimen, todavía queda la duda si en realidad este cambio va a funcionar y va a tener la capacidad de llegar a acuerdos reales con Donald Trump.
Doctor Oliveros, ¿cómo podemos relacionar o leer las declaraciones que sobre el mediodía estaba dando en un congreso agroindustrial la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, diciendo: Venezuela no tiene ningún control externo, aquí me quedo sin importar las amenazas, si Dios me lo permite, aquí seguiré, y pidiendo la liberación, acompañado de un mensaje también de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro y de su esposa? ¿Cómo leer eso y horas después ver el trino del presidente Donald Trump tal vez anunciando el primer acuerdo económico que tiene que ver con el petróleo, el principal interés del gobierno estadounidense, en su red social? Gracias. En algún momento de estos últimos 25 años, el gobierno venezolano le anunció al mundo que estaba controlado por Cuba. No, en lo absoluto. Estábamos controlados por Cuba, terminamos siendo controlados por Cuba, por Irán, por China y por Rusia, y nunca lo anunciaron, siempre eran negocios. Exactamente va a pasar ahora con el señor Trump. No se va a anunciar, más aún, como quiera que durante estos últimos 27 años la retórica ha sido anti-norteamericana, lo que van a hacer es mantener el silencio, pero cumplir las instrucciones de Washington, porque si no las cumplen, ya el pasado sábado, pues vieron de lo que es capaz el gobierno norteamericano cuando decide actuar. Es decir, y aquí hacemos el pimponeo con el docente Patiño, es decir, profesor, que ante esto que estamos leyendo sobre el panorama venezolano y su relación ahora con el gobierno estadounidense, ¿se desdibuja una transición democrática? Bueno, habría que recordar que en la Donald Trump del sábado, después de varias horas de haberse ejecutado la operación de captura y extracción de Nicolás Maduro, en realidad la palabra democracia no apareció en ningún momento del discurso. Incluso hubo una especie de menosprecio de la posibilidad que tuviera la oposición para liderar cualquier condición de transición gubernamental, transición democrática, e incluso esto se ha reafirmado durante las intervenciones del domingo, tanto de Donald Trump como de Marco Rubio, cuando se ha dicho que no se prevén elecciones de manera rápida o en el corto plazo. Y esto lo que hace es ver que hay una especie de concepción transaccional del gobierno, pero aquí yo quisiera además plantear algo, Luisa, que va más allá de lo que se ha planteado, es que el interés de Donald Trump no es solo el petróleo, es un interés geopolítico, es un interés de esfera de influencia, y en este contexto, pues esto hace que su capacidad de acción y su idea de tener un control sobre el gobierno de Venezuela, pues sea mucho más abierto o mucho más amplio y más férreo de lo que se podría suponer solamente con respecto al petróleo. Allá voy y le contrapregunto a usted también, profesor Patiño. Pensábamos y hacíamos una reflexión interna sobre si era solo el petróleo, y llegamos a la conclusión que la ubicación territorial de Venezuela le permite también un control a Estados Unidos ante otras potencias que han venido ganando terreno en Latinoamérica. Hablo de ejemplo de China. Pero la ubicación de Venezuela, tan cercana al Mar Caribe, con una frontera con Colombia, con una frontera que también pega con Guyana y con Brasil, y que además le permite como una entrada a Latinoamérica, ¿qué tanto puede ser de interés para el gobierno estadounidense? Pues, totalmente, yo creo que eso lo ha planteado Donald Trump de la llegada al poder, y mucho más con el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, donde supone que el hemisferio americano es para los americanos, y esto es lo que ha dicho con lo que él ha denominado el corolario Trump de la doctrina de James Monroe, y en ese sentido se trata de buscar sacar a otros países del contexto de América Latina, a China, a Irán, a Rusia, incluso a otros poderes, incluso como Turquía, y esto ha llevado, por ejemplo, a una noticia muy importante, y es lo que se había planteado de alguna manera el primer gobierno de Donald Trump, que era una condición transaccional entre Vladimir Putin y Donald Trump, en el que al parecer, y como lo planteó Fiona Hill,
Vladimir Putin le planteaba a Trump que Rusia se podría quedar con Ucrania y Estados Unidos con Venezuela. Esto lo que muestra es que estamos frente a una especie de nueva concepción de redistribución del poder mundial, una especie de crisis profunda, incluso de términos de inexistencia real del derecho internacional tal y como lo conocimos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y estamos frente a una disputa geopolítica de gran alcance. Mire, doctor Oliveros, esto sobre el poder y las intenciones del gobierno estadounidense. Pero hablemos del régimen que queda, de la segunda línea del régimen que queda en Venezuela, porque se pensaría, o al menos la esperanza del pueblo venezolano, de millones de venezolanos, era que capturado Nicolás Maduro se retoma una senda de democracia en ese país. Pero los días parecen no dar esa esperanza ni esa expectativa. Delcy Rodríguez se atornilla al poder. Vemos también declaraciones en público de Diosdado Cabello, vemos también a Vladimir Padrino tomando decisiones y al hermano de Delcy desde el legislativo también en esos poderes que todavía siguen mandando la línea o marcando una línea sobre la dirección de Venezuela. ¿Cómo leer lo que queda en Venezuela en materia de poder hoy? Ocupa el poder quien tiene la fuerza para ocuparlo, no quien tiene la voluntad de ocupar. Quien tiene la fuerza, quien tiene las armas. Dentro del territorio venezolano, en este momento, quien tiene las armas es la señora Rodríguez y quienes le acompañan en su accionar. Esas armas y su utilización contra los venezolanos está supeditado a la conducta que ellos dispongan ejecutar conforme a las instrucciones norteamericanas, que son muy claras. ¿De acuerdo? De tal manera que no es de sorprender que la transición que yo creo que se inició el pasado sábado, sin ninguna duda, no como quisiéramos, sino como es, ¿de acuerdo? Según las condiciones políticas de cada país, está en marcha. Esa transición la liderará la señora Rodríguez en tanto y en cuanto ella siga las instrucciones norteamericanas. Ojo, yo no estoy diciendo que me complace que eso sea así, pero esa es la realidad geopolítica venezolana hoy, 6 de enero del 2026. ¿Quién es, profesor Patiño, Delcy Rodríguez? ¿Cuál es la historia de ella en el régimen? ¿Por qué llega a ser vicepresidenta? Ella y su hermano, ¿cómo llegan a tan alto mando en el régimen chavista? Bueno, los hermanos Rodríguez tienen una larga trayectoria en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Han tenido una trayectoria realmente muy notoria en la militancia, tanto durante el gobierno de Chávez como durante el gobierno de Nicolás Maduro. Y en el gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha sido realmente muy importante. No solo ha sido vicepresidenta, sino que además ha sido ministra del área de petróleos. Se supone que conoce el área de petróleos. De hecho, en el informe de la CIA o en los informes de la CIA revelados por el New York Times y el Washington Post, pues se habla de ella como alguien que es la mejor capacitada dentro del gobierno venezolano para administrar y dirigir la industria petrolera, y además en su condición de vicepresidenta pues le daba una condición de mayor acceso. Ha sido también señalada por María Corina Machado como responsable y otros líderes de la oposición como responsable, por ejemplo, de las torturas, las desapariciones, la represión, y ha jugado un papel realmente muy importante frente a otros dos personajes claves dentro del régimen chavista, que son Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. De forma tal que Delcy Rodríguez tiene un papel realmente muy importante, tiene una conexión directa con el gobierno de Vladimir Putin en Rusia y ha tenido contactos muy estrechos con China. Pero déjeme aquí anotar algo, Luisa, que me parece importante, y quiero retomar algo que decía el abogado Oliveros, que me parece clave, y es que hay que tener claro también cierta decisión que ha tomado o cierta recomendación de la CIA frente al gobierno de Donald Trump, y al mantener a Delcy Rodríguez frente al gobierno, y pareciera ser que hay un aprendizaje con respecto a lo que había sucedido en la invasión de Estados Unidos a Irak, cuando se derroca a Saddam Hussein y se produce una catástrofe en términos de seguridad con la desmovilización del ejército, la desmovilización de la Policía Nacional y el surgimiento de una serie de insurgencias paralelas. El caso de Venezuela incluso podría ser mucho peor que el de Irak en ese momento, y lo que también se ha buscado en esta condición de un gobierno transicional es evitar una especie de explosión de términos de seguridad.
Claro, esto sobre la revisión del panorama general. Mire, doctor Patiño, ya que seguimos en esa línea, ya hablamos de los hermanos Rodríguez, pero hablemos de Diosdado Cabello. Perdón, vamos con el abogado Olivero sobre esto. Diosdado Cabello, sabemos que viene y lo conocimos en varias fotos cuando capturaron a Chávez, estuvo ahí, estuvo en ese movimiento, está desde 1998, se ha conocido desde primero la revolución chavista, después desde la conformación del partido, el acompañamiento, la transformación del mismo partido. Se pensaba que Diosdado, después de Chávez, iba a tomar el frente del movimiento chavista, pero terminó siendo Nicolás Maduro. Sin embargo, él lo acompaña desde puestos muy cercanos. Un poco del perfil de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un militar venezolano. Entiendo que un hombre muy inteligente en las posiciones que durante los primeros años del gobierno del presidente Chávez se destacó con el tema de las telecomunicaciones. Después fue designado vicepresidente y era vicepresidente de Venezuela para el momento en el cual se produjeron los sucesos del 11 de abril. Ha sido un hombre que se vinculó férrea y estrechamente al partido de gobierno, en este último caso al Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela es un sistema complejo porque si bien es cierto que era Chávez el que gobernó hasta su muerte en diciembre del año 2013 o en marzo del 2013 cuando lo anunciaron, allí había distintas facciones, entre ellas la del señor Cabello, que tiene o tenía, pero debe mantener todavía una alta incidencia en el sector militar del país. ¿De acuerdo? Entonces, la opinión del señor Cabello dentro de Venezuela es importante. Tiene en este momento una debilidad. La debilidad es que está dentro del listado de personas respecto de la cual Estados Unidos tiene interés personal a los efectos de que se apersonen en los tribunales norteamericanos. Y vamos a terminar, profesor Patiño, con Vladimir Padrino, hoy encargado de la Fuerza Nacional de Venezuela, y quien ha estado emitiendo también comunicados sobre el estado de seguridad del país. Pues Vladimir Padrino es de esos personajes claves junto con Diosdado Cabello porque representan la importancia de los militares dentro del control del poder político en Venezuela. Viene del mismo, digamos, de la misma área militar que Hugo Chávez, y en el caso de Diosdado Cabello además habría que decir que Diosdado Cabello era de aquellos militares que eran parte de las unidades militares que se habían formado junto con Hugo Chávez, salió de las fuerzas militares con el grado de capitán. Y hay que recordar que es que en Venezuela además los militares son la columna vertebral del poder político. Y en ese contexto esto es lo que hizo que para Nicolás Maduro, por ejemplo, personajes como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino no fueran personajes fácilmente cambiables o desechables. Y lo mismo sucede en este momento de transición. Se trata de tenerlos controlados para poder controlar a las fuerzas militares, pero sobre todo para tratar de desmontar algo que ya se habla claramente en el gobierno de los Estados Unidos, y es desmontar las milicias, digamos, de civiles armadas que hay en las ciudades y tratar de controlar las guerrillas y grupos armados que hay en diversas áreas, entre otras las áreas mineras, por ejemplo, y eso hace que Vladimir Padrino sea muy importante. No solo es ministro de Defensa, no solo controla el estamento militar, sino que además controla otras, por lo menos 45 empresas expropiadas y manejadas por el Estado, y eso le da pues un ámbito de poder realmente muy importante. Y voy a ir cerrando este capítulo de Sala de Prensa con una pregunta general, y es: ¿cuánto tiempo aproximado podemos estimar siga este régimen allí? Porque tenemos un Diosdado Cabello con cero simpatía con el gobierno estadounidense, de pronto una Delcy más negociante, pero un Diosdado que tiene ya antecedentes con el gobierno estadounidense, que ha tenido ya algunas alertas y algunas notificaciones, un Vladimir Padrino en las mismas condiciones. ¿Qué tanto se puede sostener
esta relación con el nuevo régimen, que podríamos llamarlo así, una reconfiguración del régimen o al menos de su líder, y el gobierno estadounidense. Doctor Oliveros. Mire, Luisa, hay que recordar que el año 2019, el secretario de Estado del presidente Trump, Mike Pompeo, propuso un mecanismo de transición para los venezolanos que hablaba en una suerte de gobierno de cohabitación, lo cual no fue aceptado en modo alguno por los actores políticos venezolanos. Si bien en este momento eso no es posible, hay una imposición obvia norteamericana. ¿Qué significa eso? Que yo en lo personal creo que la gestión de la señora Rodríguez, poniéndole el nombre a ella, si ella acata los acuerdos a los que llegue con el gobierno del presidente Trump, estará lo que le queda, lo que le quedaría de periodo al señor Maduro, en el entendido que él asumió esa posición el 10 de enero del año pasado. Sí. Estamos hablando entonces de que estaríamos en presencia de 5 años de gobierno. Eso se puede interrumpir desde el punto de vista constitucional venezolano si se declara la vacante absoluta del señor de la presidencia. Si eso ocurriere antes de los primeros 4 años del periodo presidencial, debería haber elecciones dentro de los 30 días siguientes. Yo en lo personal creo que esta vacante temporal que estableció la Asamblea Nacional, que seguramente prorrogará dentro de los 90 días, cuando llegue a los 180 días, no declarará la vacancia absoluta, sino que continuará afirmando que se trata de una vacancia temporal para mantenerse en el poder. Insisto, siempre y cuando se cumplan o ellos cumplan los acuerdos a los cuales lleguen con el gobierno del señor presidente Trump. Profesor Patiño, la misma pregunta. Pues coincido con la explicación que da el abogado Oliveros. Sin embargo, yo debo decir que creo que hay un margen de incertidumbre realmente muy grande y muy amplio frente a qué puede pasar o cómo puede, digamos, decidirse o moverse esas condiciones, entre otros porque aquí hay un factor que no hay que olvidar, y es que hay un factor marcado por la imprevisibilidad del gobierno de Donald Trump. Y esa imprevisibilidad pues hace que realmente sea también muy difícil prever cuáles van a ser los pasos siguientes de la administración Trump frente a Venezuela, pero también frente a otras áreas de interés como Groenlandia, Canadá o el Canal de Panamá, en lo cual puede tener impactos directos sobre lo que decía con respecto a Venezuela. Claro, mire, y usted me abre, antes de cerrar, ahora sí que nos quedan 2 minutos, usted me abre la posibilidad de preguntarle a usted mismo sobre si volvió o si se transformó o reconfiguró la doctrina Monroe, que para la revista Economics se describe como la doctrina Donroe, con la D de Donald Trump. Sí, hay una reconfiguración, esto lo ha dicho Donald Trump, lo dijo a principios de diciembre con claridad, lo volvió a plantear en el momento en que se presentó en público la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y pues lo ha ratificado en este momento de manera muy abierta, por ejemplo, al ratificar que Estados Unidos pretende quedarse por las buenas o por las malas. Hoy ha sido un día de esas declaraciones con la isla de Groenlandia. También ha retomado el tema de Panamá, y el tema de Canadá está agilando frente a este asunto, y plantea una interpretación de James Monroe, lo que había planteado en su momento, que bueno, tiene unas, digamos, connotaciones históricas que no vienen al caso, pero lo ha planteado como una especie de reivindicación del hemisferio americano para los Estados Unidos, y plantearlo como un asunto de dominación geopolítica, como un asunto de esferas de influencia. Eso hace que en la práctica pareciera ser que Donald Trump no está en contra de los enemigos históricos de los Estados Unidos, sino en acuerdos prácticos con los enemigos de Estados Unidos, es decir, con Chile, con Rusia, que siempre ha sido un poder contrahegemónico desde el siglo XIX, con la República Popular China, otro poder contrahegemónico, e incluso con pequeños estados como Corea del Norte, pero que además tienen capacidades nucleares. Si pudiéramos, ya para cerrar con usted, abogado Oliveros, si pudiéramos en 5 palabras, decir lo que hoy enmarca a la región luego de la operación militar en Venezuela, ¿cuáles elegiría usted? Te la doy en 4. América para los americanos. Así lo interpreta el gobierno de los Estados Unidos, entendiendo por americanos ellos. Ok.
América para los americanos. La frase que han marcado luego de la operación militar en Venezuela, que de pronto también encaja en lo que hablábamos anteriormente de la reconfiguración de la doctrina Monroe, desde 1823, pero con una actualización en 1924, si no me equivoco, cuando estaba Roosevelt, y ahora con Donald Trump, sobre lo que en alguna ocasión conocimos a una América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Ante No, una... perdóneme, Luisa. ¿Sí? Que conocimos no. En la declaración del domingo del secretario Rubio, habló específicamente de que éramos el patio trasero. Lo dijo nuevamente, ¿no? Literalmente, éramos el patio trasero de los Estados Unidos. Y eso no es culpa de los Estados Unidos, es culpa nuestra, de los latinoamericanos. Y que hoy también Donald Trump haya calificado de feos a los venezolanos hace parte de esa narrativa, ¿no? Así pasa. Bueno. No he visto la primera hija del presidente Trump que sea Miss Venezuela, o perdón, que sea Miss Universo. No la conozco todavía, pero así pasa. Me parece un buen cierre. A Gonzalo Oliveros, abogado de Venezuela y Colombia y máster en Ciencias Políticas, gracias por estos minutos aquí en Sala de Prensa, y al docente internacionalista de la Universidad Nacional, Carlos Patiño, también mi agradecimiento. Que tengan buena noche ambos. A usted. Muchas gracias. Doctor, encantado, profe. Gracias, Gonzalo, muy amable. Pues mire cómo todo esto, de que primero pasó de una dictadura de 27 años a una operación militar o intervención militar, posterior control estadounidense en Venezuela, la permanencia de un régimen, termina encarando muchas de las cosas que nos relacionan como sociedad, las narrativas, los intereses, la economía, lo social, lo político y claro, la gente por ahora se queda con la incertidumbre de lo que pueda pasar en el vecino país. Hasta aquí Sala de Prensa, ya los invitamos a que continúen con nuestra programación y nos vemos en nuestro noticiero de las 9 de la noche con la actualización de las noticias más importantes de este martes.